Presento, mi nombre es Nidia Fernández, yo soy funcionaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la Dirección General de Apoyo Fiscal. En nombre del doctor Néstor Urrea Duque, nuestro director, les envía un saludo muy especial y agradecimiento por estar y participar en este evento. También gracias a la doctora Elizabeth, a la Gobernación de Santander, que pues hizo posible este espacio para compartir con ustedes estos temas tan importantes de la gestión pública territorial. El catálogo nosotros lo estamos aplicando, ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Desde el año pasado. Esta capacitación o esta primera parte que vamos a desarrollar es sobre todo sobre el sistema presupuestal, el ciclo presupuestal, aspectos generales del proceso presupuestal. ¿Por qué empezamos por ahí? Es importante que tengamos en cuenta que el catálogo de clasificación presupuestal no nos cambió, en eso hemos insistido mucho, no nos cambia el procedimiento presupuestal. Todo el ciclo y el proceso presupuestal se lleva a cabo de la misma manera como lo hemos hecho siempre, con el mismo marco legal de las normas orgánicas y constitucionales presupuestales. Los procedimientos, los procesos, todo el ciclo presupuestal se maneja igual. El catálogo de clasificación presupuestal es como tal, es un catálogo que nos está organizando todas las cuentas y los rubros presupuestales, es solo eso. Pero los procesos siguen siendo los mismos y se siguen elaborando igual. Vamos entonces a hacer una presentación breve porque digamos el alma de estas presentaciones es más que todo pues que frente a ese nuevo sistema de Cuipo y del catálogo como un sistema de clasificación, pues digamos afianzar conocimientos en esa área. Entonces vamos a empezar por lo general, básicamente, que es el proceso presupuestal, el ciclo presupuestal, por unos aspectos generales que tienen que ver en principio con el proceso de planeación. El presupuesto no es nada más que una herramienta de planeación. Eso es una herramienta a través de la cual nosotros materializamos o se materializa el plan de desarrollo. Eso es una constante desde las normas de planeación, desde las normas inclusive constitucionales y de planeación, siempre es una constante la conexión entre el presupuesto y todo lo de planeación. Si ustedes miran la Constitución Política en el artículo 346, establece que el presupuesto anual, ¿sí?, será consistente y concordante con las metas del plan de desarrollo del gobierno nacional. Y asimismo establece la Ley Orgánica de Presupuesto, el decreto 111, que los presupuestos se elaboran con base en el plan de desarrollo. Es decir, el instrumento más que una herramienta, el presupuesto más que un instrumento de gasto es una herramienta de planeación que me ayuda a ejecutar el plan de desarrollo que se ha programado. Nosotros tenemos en nuestro sistema de planeación y presupuestal algunas herramientas muy importantes, ¿sí?, que todas están conectadas entre sí. En primer lugar, por ejemplo, tenemos el programa de gobierno. Nosotros sabemos que no elegimos como tal una persona para que nos represente en nuestro municipio, en el departamento, en el país, sino elegimos un programa de gobierno. Nosotros votamos por un programa de gobierno que responde a unas necesidades de la comunidad, etcétera, y votamos por el que nosotros consideramos que es el mejor para nuestra entidad. Entonces, nosotros no votamos una persona, votamos un programa de gobierno. Cada candidato que se presente y que quiera regir los destinos de una entidad territorial del país debe presentar previamente para su inscripción un programa de gobierno, ¿sí? Ese programa de gobierno es como la primera herramienta para elaborar el plan de desarrollo. Una vez ese candidato o esa persona ha sido elegida, ese programa de gobierno lo materializa a través de su plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo es una herramienta a 4 años, que debe ser consistente con una herramienta mucho más macro que vemos ahí, que es el marco fiscal de mediano plazo, ¿sí? Entonces, yo siempre hago énfasis en que el marco fiscal es una herramienta de planeación que está casi que por encima de todas las demás, ¿no? Porque si vemos el marco fiscal es a 10 años, el plan de desarrollo es a 4 años y el presupuesto comprende una vigencia fiscal. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo es anterior a todas esas herramientas. De hecho, un candidato, por ejemplo, a la gobernación, a la alcaldía, debe conocer el marco fiscal de mediano plazo, para a partir del marco fiscal hacer su programa de gobierno, ¿sí? Porque el marco fiscal me está enseñando, me está mostrando toda la historia financiera de la entidad territorial,
su antes y sus proyecciones a futuro. Entonces, para yo como candidato poder hacer propuestas, tengo que saber cuál es la situación fiscal y financiera de la entidad territorial, o si no, ¿cómo hago yo promesas? ¿Cómo hago yo propuestas? Si no conozco cuál es el estado financiero de la entidad. Entonces, es una herramienta, el marco fiscal, que está por encima de todas ellas y que un candidato o una persona seria que quiere regir nuestros destinos debería conocer y a partir de ella formular su programa de gobierno. Y tenemos el presupuesto, que pues es una herramienta de planeación a un año, es materializar ese plan de desarrollo anualmente, ¿sí? Y a partir de ahí ejecutarlo. Una herramienta principal de planeación tenemos que es básicamente un instrumento de referencia con perspectiva a 10 años. El marco fiscal de mediano plazo es un instrumento cuya denominación está contenida en la Ley 819 del 2003. Digamos que la primera vez que nosotros escuchamos de hablar de marco fiscal de mediano plazo fue con la Ley 819 del 2003, que estableció que es un instrumento de referencia con perspectiva a 10 años, que es la base para tomar decisiones fiscales y financieras y garantizar la sostenibilidad de las entidades territoriales. El marco fiscal se debe presentar, de acuerdo con la Ley 819 del 2003, se debe presentar junto con el presupuesto a título informativo, todos los años. Es decir, cuando ustedes presentan el presupuesto al Consejo Municipal, presentan junto con el presupuesto el marco fiscal de mediano plazo a título informativo, porque a título informativo es la herramienta con la cual, por su contenido, ayuda a tomar decisiones en torno a ese presupuesto. El marco fiscal de mediano plazo es una herramienta o un instrumento de planificación que es dinámico, no es estático, no es algo que yo tengo ahí, que todos los años saco del anaquel y presento con el presupuesto. Tiene la proyección de los ingresos recaudados por el municipio, los gastos ejecutados en los últimos 5 años como mínimo y las proyecciones para los siguientes 5 años. Entonces es un instrumento que se va actualizando constantemente y debe irse actualizando de acuerdo con las situaciones coyunturales que puedan afectar las finanzas de la entidad territorial. Entonces, por ejemplo, yo en este momento debe estar actualizado mi marco fiscal de mediano plazo con el presupuesto o con la ejecución del año pasado, ¿sí? Y ahorita voy a presentar el marco fiscal de mediano plazo para el periodo 2023-2032, ¿sí? A 10 años como mínimo se presenta el marco fiscal de mediano plazo. Las cifras que están en el marco fiscal de mediano plazo deben ser consistentes tanto con el presupuesto como con el plan de desarrollo. Es un instrumento de planeación financiera. Entonces, para yo elaborar mi marco fiscal de mediano plazo, para yo elaborar mi plan de desarrollo, necesito tener un marco fiscal actualizado. Uno observa, es muy frecuente observar, por ejemplo, uno pide el marco fiscal de mediano plazo y mira las cifras del año pasado, 2021, y mira la ejecución presupuestal y no coinciden. Son cifras completamente distintas. Dice, ¿qué pasó acá? O mira las proyecciones para el siguiente año, ¿sí? Y el presupuesto y las proyecciones iniciales del marco fiscal de mediano plazo para el 2021 y no tienen nada que ver. Es como si hicieran las dos herramientas aparte, como si estuvieran separadas, cuando una es la base de la elaboración de la otra, entonces deberían coincidir, ¿no? Si yo en el marco fiscal de mediano plazo digo que mi recaudo por impuesto predial va a ser de tanto, ¿sí? Pues en el presupuesto del 2022, por lo menos en el inicial, esa debe ser la cifra. Y una vez el Consejo Municipal me apruebe, pues yo tengo que actualizar el marco fiscal de mediano plazo. Y una vez concluya ese año la ejecución, pues debe ser consistente con las cifras de ese año del marco fiscal de mediano plazo. O si no, no nos sirve la herramienta. Si las cifras en uno van por un lado y en el otro van de otra manera, pues no nos sirve, no nos está sirviendo para hacer una proyección financiera y para hacer un análisis de las finanzas de la entidad territorial. Entonces deben ser consistentes el marco fiscal, tanto con el plan de desarrollo, es decir, todas estas herramientas van en línea. Son algunos elementos que dice, como mínimo, el marco fiscal de mediano plazo debe contener. El plan financiero, que es un instrumento del sistema presupuestal. El plan financiero no es un instrumento que trae el marco fiscal de mediano plazo, ya existía. Existe como instrumento o como elemento que está contenido en el presupuesto, ¿sí? Que hace parte del sistema presupuestal. Es ese mismo plan financiero del que nos habla el decreto 111 de 1996,
que es un instrumento de gestión y planeación financiera que se elabora con base en las operaciones efectivas de caja, ¿sí? Y que se presenta y aprueba antes de la presentación y aprobación del presupuesto. El marco fiscal de mediano plazo, el plan financiero se elabora en la Secretaría de Hacienda, con base en las cifras que reporten todas las diferentes entidades que hacen parte de la administración. El COMPES, si existe en el nivel municipal o quien haga sus veces, a veces es el Consejo de Gobierno, le da su visto bueno. El CONFIS, que es el Comité de Política Fiscal de la entidad territorial o quien haga sus veces, lo aprueba antes de la aprobación del presupuesto y establece los criterios o las directrices para su actualización y para los lineamientos para dar cumplimiento a ese plan financiero, y sirve además para elaborar el plan anual mensualizado de caja, ¿sí? El programa anual mensualizado de caja se elabora con las metas financieras propuestas en el plan financiero. Es decir, es un instrumento que no es nuevo, es un instrumento que ya existe y ahora es parte del marco fiscal de mediano plazo. Otro ítem que contiene el marco fiscal de acuerdo con la ley 819 son las metas de superávit primario, el nivel de la deuda pública y un análisis de su sostenibilidad. Entonces ese también es un elemento que ese sí no lo trae la ley 819 como componente del marco fiscal de mediano plazo, el análisis o las metas de superávit primario. Y las metas de superávit primario lo que nos están definiendo, lo que nos están indicando es el nivel de sostenibilidad o la capacidad que tiene la entidad territorial para sostener su endeudamiento. Entonces por eso debe haber unas metas anuales de superávit primario programadas para 10 vigencias, tal y como lo está indicando el marco fiscal de mediano plazo. Entonces las metas de superávit primario básicamente es tomar los ingresos corrientes, ¿sí? De acuerdo con la definición de la Ley Orgánica de Presupuesto, sumarle los ingresos de capital, restarle los recursos de crédito, porque lo que estoy midiendo es un análisis de sostenibilidad de la deuda, y a esa información le deduzco o le resto los gastos de funcionamiento, los gastos de operación comercial y los gastos de inversión, ¿sí? Es decir, ingresos menos gastos, sin incluir los ingresos del crédito y sin incluir los gastos que financio con ese endeudamiento. Esa diferencia entre esos dos me da un resultado, que lo ideal es que pues sea superavitario, porque me va a definir, esa meta de superávit primario me va a definir mi capacidad de sostener la deuda, ¿sí? Nosotros recomendamos siempre que eso sea pues mayor que el nivel o el porcentaje o el monto de los intereses de la deuda que debe servir la entidad territorial en un año, ¿no? El superávit primario debe ser positivo. Puede ser cero si la entidad territorial no está programando adquirir nueva deuda pública en una vigencia. Entonces, no, mi meta de superávit primario es cero porque este año no voy a adquirir endeudamiento. Puede ser cero. Puede ser negativa, pero pues digamos, lo ideal es que en esa perspectiva de tiempo el superávit primario obviamente sea superávit, que tenga cifras que le indiquen a la entidad que puede sostener algún nivel de endeudamiento. También un componente del marco fiscal de mediano plazo son las acciones y medidas específicas, ¿sí? Que la sugerencia siempre es que se realicen a través de una programación en un cronograma de actividades. Acuérdense que mencionábamos ya el plan financiero y decíamos cómo ese plan financiero contiene unas cifras y además la manera como yo, unas perspectivas de ingresos y la manera también como los voy a cumplir. A eso se refiere el marco fiscal de mediano plazo cuando habla de esas acciones y medidas específicas. Un informe de resultados de la vigencia anterior, es decir, cómo se comportaron los ingresos frente a esas proyecciones que yo había hecho en el plan financiero, frente a esas metas y programación que había hecho de los proyectos que iba a financiar del plan de desarrollo en esa vigencia, etcétera. Contiene una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias. Cada que el municipio vaya a hacer una exención, que las puede hacer, debe calcular su costo, siempre, porque a veces las exenciones que se hacen con la intención de recaudar o mejorar los recaudos, a veces tienen un efecto contrario, ¿no? A veces desestimulan el recaudo, entonces hay que hacer un análisis fiscal de cuánto le vale al municipio hacer una exención tributaria. La relación de los pasivos exigibles y los pasivos contingentes, eso es muy importante,
Acuérdense que la ley 489 de 1998 está regulando lo que tiene que ver con los pasivos contingentes. Así que son todas aquellas obligaciones pecuniarias sujetas a la ocurrencia de un hecho fortuito, sujetas a condición, así las define la ley 489 de 1998. La ley 489 de 1998 en el artículo 6º, que fue modificado por la ley 1955, que fue la última ley de Plan Nacional de Desarrollo, estableció en el artículo 6º que las entidades territoriales deben tener sus fondos de contingencias para provisionar allí, prevenir la ocurrencia de alguno de esos hechos fortuitos. De acuerdo con el artículo 3 de la ley 819 del 2003, las contingencias se validan o se elaboran o se calculan por 3 tipos de eventos: la ocurrencia de sentencias y conciliaciones, de operaciones de crédito público y de contratos que realice la entidad territorial. Entonces, sobre esos 3 hechos se deben calcular la posibilidad de ocurrencia de un hecho fortuito, calcular la contingencia. La entidad territorial debe establecer los criterios para valorar esas contingencias y provisionar el fondo. Digamos que una de las utilidades del fondo es que me permite ir como haciendo un ahorro frente a la posibilidad de que suceda, por ejemplo, una sentencia de conciliación, que es lo más común en las entidades territoriales, ¿no? ¿Sí? Que a veces tienen por ahí muchas demandas que cuando salen en contra de la administración les lleva embargo de recursos, etcétera. Entonces, para eso es el fondo de contingencias, para que a partir de una previsión, un cálculo de cuánto puede ser esa contingencia, hacer una provisión en ese fondo, y así de esa manera cuando haya una sentencia o conciliación ya tienen como ese ahorro para honrarla, para pagarla. Tradicionalmente las sentencias y conciliaciones se pagan con cargo ¿a qué rubro? Al rubro de sentencias y conciliaciones, ¿sí? Entonces siempre la ley orgánica de presupuesto nos obliga a tener un rubro que se llame sentencias y conciliaciones, y nos dice, y con cargo a ese rubro se pagarán las sentencias y conciliaciones dependiendo del órgano o del sector donde se haya originado el negocio jurídico. Entonces, con cargo a él yo pagaré las sentencias y conciliaciones, ¿sí? ¿Con qué recursos? Propios. Generalmente son ingresos corrientes de libre destinación, ¿sí? Lo que obviamente, si mis ingresos corrientes de libre destinación son pocos, son restringidos, y encima de eso hay una demanda, un tipo sí, una contingencia de este tipo, pues eso reduce más mis posibilidades de ingresos y me pone en dificultades, por ejemplo, frente al cumplimiento de los indicadores. Por eso la ley 448, que miren que es de 1998, no es tan reciente, o sea, crea un fondo de contingencias, la nación lo tiene, y valore las contingencias, ¿sí? Y con cargo a ese rubro, pague cuando tenga una contingencia, como puede ser una sentencia o conciliación. Nos dice la ley además, provisione el rubro sentencias y conciliaciones, y ese rubro es parte o se presupuesta dentro del servicio de la deuda, el rubro de sentencias y conciliaciones, y se entiende ejecutado cuando hago los aportes al fondo de contingencias. Entonces es básicamente un ahorro lo que yo estoy haciendo ahí para poder en un momento dado pagar ese tipo de demandas y sentencias. Hay toda una reglamentación al respecto, pero es la entidad territorial quien debe valorar las contingencias. Por ejemplo, estoy centrándome en las de procesos judiciales, que son como las más comunes en las entidades territoriales. Entonces hay que valorarlas previamente, hay que crear el fondo de contingencias. El fondo de contingencias se crea mediante acuerdo o acto administrativo del Consejo Municipal, y en ese acto administrativo se debe decir con qué ingresos se va a provisionar ese fondo, ¿sí? Entonces el municipio valora sus contingencias y dice, bueno, yo tengo tantos procesos judiciales, de acuerdo con mi equipo jurídico, la posibilidad de que esos procesos se fallen en contra de la administración son de tanto % y van a fallarse en 2 o 3 años, y la posibilidad de que salgan en contra es muy alta. Entonces vamos a hacer una provisión que consideramos que debe ser del tanto %. Definamos los ingresos, no puede ser ingresos corrientes de libre destinación,
Entonces vamos a destinar tanto porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación para aportar recursos a ese fondo de contingencias, para pagar esa sentencia específica. Transferir los recursos al fondo, ya se entiende ejecutado el fondo de contingencias. Se falló, llegó el proceso judicial que yo tenía valorado. Listo, fallaron en contra de la administración, ahí tengo la plata. Lo pago con cargo al fondo de contingencias sin hacer ningún otro movimiento presupuestal porque pues ya hice la provisión y ya hice el aporte al fondo. Entonces lo pago con cargo al rubro sentencias y al rubro de fondo de contingencias por sentencias y conciliaciones porque estaba previamente valorado. Si no se valoró la contingencia, ¿sí? Era un proceso judicial y yo no lo tenía valorado. No, resulta que no conocía ese proceso o hice mal el cálculo, no lo tenía valorado. Como no lo tenía valorado, no lo provisioné dentro del fondo y como no está provisionado, con cargo a qué lo pago. Al rubro de sentencias y conciliaciones y afectó mi presupuesto, ahí sí, en gastos de funcionamiento, dependiendo de dónde se haya originado el negocio. Entonces fíjense que es importante tener en cuenta esta valoración de las contingencias, provisionar ese fondo, crearlo, porque de alguna manera me va a permitir tener ahí un ahorro o unos ingresos para poder evitar que se vea afectada los ingresos en un momento dado por la ocurrencia de alguno de estos eventos fortuitos. Adicionalmente, otro componente del marco fiscal de mediano plazo, el costo fiscal de las ordenanzas o acuerdos sancionados en la vigencia anterior, muy en línea con el que habíamos visto de la estimación fiscal del costo de las exenciones tributarias, ¿no? Entonces también un informe, muchas gracias, uno de los últimos componentes del marco fiscal de mediano plazo que me dice justamente eso. ¿Qué impacto tiene en la administración la expedición o cuánto vale la expedición de algún acuerdo del Consejo Municipal? ¿Cómo impacta eso en las finanzas de la entidad territorial cuando se aprueba un acuerdo que ordena algún tipo de gasto que de pronto no estaba previsto en el presupuesto o que estaba previsto por monto superior? A eso se refiere. Ese marco fiscal de mediano plazo, pues de esos instrumentos de planeación se rigen por una normatividad, ¿sí? Que está toda conectada, que parte de la Constitución política, que tiene obviamente todo un fundamento legal, ¿sí? Entonces, las normas, por ejemplo, el presupuesto tiene todo un capítulo en la Constitución política, en la sección de Hacienda Pública hay un capítulo especial del presupuesto donde ya nos da o parte de unos lineamientos especiales. El presupuesto, digamos, como la herramienta principal, no tanto de planeación, sino de ejecución del plan de desarrollo, es un instrumento que está contenido dentro de la ley orgánica, dentro de la ley, la Constitución política, y su fundamento está en el artículo 151 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 151 de la Constitución política? Que habrá normas orgánicas de presupuesto, ¿sí? Que habrá normas orgánicas a las cuales está sujeto el ejercicio de la actividad legislativa, ¿sí? Las normas orgánicas son de especial aprobación, necesitan de la autorización plena de las dos cámaras para su aprobación, es decir, unánime, plena. Y la ley orgánica de presupuesto, la Constitución política, en ese artículo 151 estableció que habrá normas orgánicas para actividades especiales, es decir, no todo es materia de norma orgánica, son normas especialísimas, de manera que todo lo relacionado con esos aspectos solo puede ser materia de norma orgánica, ¿sí? Su modificación también requiere trámite especial. Y las cosas que se regulen de esos aspectos que la Constitución política definió que debían ser normas orgánicas, lo que se regule sobre esos aspectos en otras áreas no tendrá ninguna validez, ¿sí? Porque es una norma orgánica la que debe regular como esos determinados aspectos. Entonces el artículo 151 de la Constitución política dice que habrá normas orgánicas de planeación para funcionamiento de las dos cámaras, o sea, para funcionamiento del Congreso, para definir las competencias de las entidades territoriales, y habrá también normas orgánicas de presupuesto. Entonces son 4 tipos de leyes en nuestro país que tienen carácter o características especialísimas de norma orgánica. Entonces, las leyes orgánicas, digamos, en materia presupuestal, tenemos en primer lugar al decreto 111 de 1996, norma orgánica de presupuesto, que compila 3 normas.
la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995. Es decir, fíjese que nosotros hoy en día todavía nos regimos por una norma orgánica del 89, más de 30 años, ¿sí? Está todavía vigente en algunos aspectos. La Ley 179, la ley 225 son normas de 1995 que todavía están rigiendo, todavía están vigentes, ¿sí? Que no las cambió el catálogo de clasificación presupuestal. La Nación tiene su sistema de clasificación, no solo ligado al catálogo, sino a otros aspectos, y esas normas, gracias. Ahora sí. Y esas normas, pues se mantienen vigentes. Otra norma orgánica de presupuesto que tenemos es la Ley 617 del 2000, famosa, ¿no? La Ley 617 de 2000 es orgánica, es una norma orgánica presupuestal, no todos los artículos, pero algunos artículos de la Ley 617 fueron tramitados como norma orgánica de presupuesto. ¿Y cuáles son los artículos orgánicos? Básicamente todos aquellos que tienen que ver con los límites de gasto. Límites de gasto del Consejo, de la Personería, del nivel central, etcétera. Todos esos son normas orgánicas de presupuesto. Tenemos adicionalmente la Ley 819 del 2003, no toda es orgánica, tiene algunos artículos que son norma orgánica de presupuesto, unos artículos que denomina de disciplina fiscal presupuestal, son norma orgánica de presupuesto. Ahí está básicamente lo que tiene que ver con las famosas, a partir de ahí, vigencias futuras, ¿no? Son norma orgánica de presupuesto que están contenidas en la Ley 819 del 2003. Tenemos la Ley 1483 del 2011, norma orgánica de presupuesto específica para entidades territoriales que reguló las vigencias futuras excepcionales. La Ley 819 del 2003 se ocupó de las vigencias futuras, ¿sí? Definió vigencias futuras ordinarias para la Nación, vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales, vigencias futuras excepcionales, pero cuando mencionó a las excepcionales no distinguió entre la Nación y las entidades territoriales. Eso generó pues muchos inconvenientes de interpretación, etcétera, que llevaron a la necesidad de expedición de una norma específica que regulara las vigencias futuras excepcionales en entidades territoriales, y esa es la Ley 1483 del 2011. Y adicionalmente tenemos la Ley 2056 de 2020, que es la Ley de Regalías. La Ley de Regalías estableció que el manejo, administración de los recursos de las regalías sería materia de una norma presupuestal distinta, ¿sí? Distinta a todas estas regulaciones que vemos aquí arriba. Entonces, la Ley 2056 de 2020, que es la ley que regula el Sistema General de Regalías, estableció que habría un sistema presupuestal y una norma presupuestal especial para el sistema. De manera que hoy en día nosotros, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos dos tipos de normas orgánicas para el manejo, uno para el manejo de los recursos de regalías y otro para el resto. Las regalías tienen su propio sistema presupuestal, sus propias normas orgánicas, sus principios presupuestales distintos a los que rigen para el manejo del resto de los recursos de la Nación y de las entidades territoriales. Por ejemplo, si nosotros vemos el principio de anualidad como nosotros lo conocemos tradicionalmente, en la Ley 2056 es distinto. La anualidad son 2 años, ¿sí? Mientras que en el presupuesto ordinario de los demás recursos la anualidad es 1 año, la vigencia fiscal es solo 1 año. La vigencia fiscal en regalías es mucho más amplia, comprende 2 años. Entonces es una norma orgánica también presupuestal, pero distinta a las anteriores y con el objetivo de manejar y administrar los recursos del sistema. Adicionalmente tenemos algunas leyes ordinarias que se han ocupado de temas presupuestales, más de procedimientos que de cosas esenciales, porque digamos lo esencial de los procesos está dentro de estas normas orgánicas. Pero por ejemplo la Ley 1551 de 2012 contiene un artículo, creo que es el 3839, en el que se establece que los municipios pueden mediante decreto adicionar al presupuesto los recursos de cofinanciación y cooperación nacional e internacional,
o financiados o cofinanciados con el departamento, los pueden incorporar al presupuesto mediante decreto, es decir, no tienen que pasar por la corporación administrativa. Y la ley anual de presupuesto, y otro artículo que contiene esta ley 1551 en relación con el presupuesto es que para las personerías, las pequeñas, las de los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, ¿sí?, que se fijan con base en salarios mínimos, las estableció como un monto fijo, no hasta, ¿sí?, no como un límite, sino como un monto fijo. Lo que las aportes a esas personerías serían un monto fijo. Más adelante vamos a ver eso, pero por ejemplo, en aquellas personerías donde el monto es 150 salarios mínimos legales mensuales, antes de la ley 1551 hiciera esa claridad, era hasta 150 salarios mínimos, podían ser menos, ¿no?, porque era un límite. Hoy en día, con la ley 1551 es 150 salarios mínimos, es un monto fijo que se les debe girar cada año. Y la ley última de presupuesto 2159, generalmente las leyes anuales de presupuesto contienen normas en las disposiciones generales, pero son básicamente para el manejo de algunos recursos que hace la nación hacia las entidades territoriales como los del FOMPET, por ejemplo. Entonces trae ciertas precisiones sobre manejo de esos recursos, sobre desembolso de esos recursos, procedimientos para hacer efectivos desembolsos, etcétera. Eso está contenido en las normas anuales de presupuesto. Aquí el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto como tal. Eso es lo que compone el sistema presupuestal, ¿sí? O sea, es mucho más amplio. De hecho, miren que, por ejemplo, ya hemos mencionado, el plan financiero es parte del marco fiscal de mediano plazo. El plan de operativo anual de inversiones es parte del plan de desarrollo, ¿sí? Y esos tres son instrumentos del sistema presupuestal y están regulados por esas normas que acabamos de ver, esas normas orgánicas. Entonces, hay por ejemplo, el marco fiscal de mediano plazo. Algunos teóricos dicen que el marco fiscal de mediano plazo debería ser un instrumento del sistema presupuestal. Dada su envergadura, dadas sus características, debería ser un instrumento. Pero digamos que uno de los principales elementos constitutivos del marco fiscal, que es el plan financiero que les mencionaba, es parte del sistema presupuestal. Y si nosotros miramos la norma orgánica de presupuesto, ahí está regulado el plan financiero, ¿sí? Ahí dice en qué momento se aprueba, quién lo aprueba, cómo se construye y para qué sirve, ¿sí? Cómo se elabora, etcétera. Está regulado en esas normas orgánicas que acabamos de ver, básicamente en el decreto 111. El plan operativo anual de inversiones, como les digo, parte del plan de desarrollo, también está regulado por esa norma orgánica, ¿sí? Acuérdense que yo comenzaba la presentación diciendo que el presupuesto no es más que un instrumento de planeación financiera, no es más que un instrumento de planeación, ¿sí?, que me ayuda o que me sirve para ejecutar todas las metas y proyectos que tengo contenidos en ese plan de desarrollo, que eso está contenido en la Constitución. El presupuesto es el reflejo de ese plan de desarrollo anual, ¿sí? Entonces, esto se manifiesta también ya en el sistema presupuestal. El plan operativo anual de inversiones, entonces, es un instrumento también regulado, con base en el cual se elabora el presupuesto anual de inversiones. En el nivel nacional lo elabora Planeación, Departamento Nacional de Planeación. En el nivel territorial lo debería elaborar la Secretaría de Planeación, que es quien conoce de los proyectos, ¿no? O la infraestructura, no sé, pues en asocios. Se supone que el presupuesto no lo elabora solo la Secretaría de Hacienda, el presupuesto lo elabora cada una de las secciones que conforman el presupuesto de acuerdo a sus competencias y funciones. Hacienda lo que hace es consolidarlo. Pero bueno, el plan operativo anual de inversiones lo elabora Planeación junto con Hacienda y es lo que después se va a convertir en el capítulo de inversión del presupuesto anual. El artículo 47 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Estatuto Orgánico establece que corresponde al gobierno preparar anualmente el presupuesto con base en los anteproyectos que presenten cada una de las secciones que lo conforman, que para ello, dice, tendrá en cuenta la proyección de los ingresos, ¿sí?, la estimación de los ingresos que se espera recaudar durante la vigencia, y los gastos se elaborarán teniendo en cuenta, dice esa norma, los principios presupuestales. Entonces, estos principios que rigen para todo el sistema son, digamos, la base con la cual yo elaboro y ejecuto y realizo todo mi proceso presupuestal. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Esos principios inclusive están contenidos
desde la Constitución política. Voy a volver un poquito acá. Cuando yo mencionaba acá en la Constitución política los artículos 345 a 353 son básicamente los artículos de presupuesto de la Constitución que contienen ya unos principios. Dice que habrá un presupuesto anual, que ese presupuesto anual se presentará en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Que contiene los ingresos y gastos que se espera ejecutar durante la vigencia, que debe estar acorde con el plan de desarrollo, que debe responder y ser consistente con las metas y propuestas del plan de desarrollo, establece cuándo se aprueba el presupuesto, de qué manera, en qué ocasiones el presupuesto se aprueba mediante decreto, ¿sí? Elimina el principio de equilibrio presupuestal y tiene un principio muy importante, por ejemplo, que es el de legalidad, el que conocemos como legalidad del gasto. No se puede ejecutar ningún gasto que previamente no esté contenido y autorizado dentro del presupuesto. Por eso es una herramienta tan importante, digamos, en nuestro quehacer y en nuestro sistema fiscal y financiero en Colombia, porque tiene esa categoría. No se puede realizar ningún gasto que previamente no esté contenido dentro del presupuesto. Entonces, la Constitución política en estos artículos ya nos da como unas luces respecto de los principios presupuestales. Por ahí también hay un artículo que menciona que las rentas del presupuesto serán inembargables, ¿no? Entonces ya nos va dando como unas luces sobre los principios. Que la Ley Orgánica de Presupuesto amplió un poco más, entonces nos define ya como tal principios presupuestales. Tenemos el de planificación, pues que el presupuesto otra vez debe ser consistente con el plan de desarrollo. El principio de anualidad presupuestal, el presupuesto comienza a regir el 1 de enero de cada año y concluye su ejecución el 31 de diciembre de cada año, que es lo que se conoce o lo que conocemos como vigencia fiscal, principio de anualidad. Y dice la norma, dice ese artículo, después de esa fecha, después del 31 de diciembre, no pueden asumirse compromisos con cargo al año fiscal que se cierra. Entonces, una vez termina la vigencia, ya no puedo continuar ejecutando esa vigencia. Y hay dos aspectos que se conocen como excepciones al principio de anualidad, que son la constitución de reservas presupuestales y las vigencias futuras. Las reservas presupuestales que están permitidas, a raíz de la ley 819 se decía no, que ya se prohibieron las reservas presupuestales. No, no se prohibieron. Las reservas siguen existiendo, tanto para el nivel nacional como para el nivel territorial, solo que ahora deberían ser excepcionales, ¿sí? Porque si yo programo y ejecuto mi presupuesto con base en todo un sistema de planeación, entonces yo debo ejecutar efectivamente lo que me aprobaron, ¿sí? Y debo recaudar efectivamente lo que me dijeron. Entonces no habría lugar a la constitución de reservas presupuestales. Las reservas, entonces, con base en las reservas presupuestales, yo sigo ejecutando el presupuesto del año anterior, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que me dice el principio de anualidad. Usted no debería estar ejecutando, es durante el año, no puede, una vez concluya el año, no debería hacer nada con cargo al presupuesto que se cierra. Pero para eso existen las reservas presupuestales, es decir, yo con base en reservas sigo ejecutando una parte del presupuesto anterior y con base, ya te doy la palabra, con base en vigencias futuras ejecuto el presupuesto del año siguiente. Entonces son como las dos excepciones sobre las excepciones, podemos considerarlas así al principio ya les doy la palabra. Excepciones al principio de anualidad. ¿Y por qué? Porque pues si la ley es tan estricta en el tema y que lo elevó a principio a decir yo no puedo ejecutar nada sino dentro de la vigencia, entonces ¿cómo ejecuto algo antes? ¿Cómo ejecuto algo después? Digamos que la Corte Constitucional, por ejemplo, con respecto a las vigencias futuras, dice sería absurdo pensar, ¿sí?, que yo debo hacer solamente obras de planeación, obras de presupuesto, que me impliquen solamente un año, ¿sí? Eso me fraccionaría la planeación e impediría que yo hiciera proyectos a más largo plazo. Entonces, por eso se hace necesario, por ejemplo, la existencia de la autorización de vigencias futuras para que yo pueda ejecutar proyectos en el largo plazo, es impajaritable. Se pusieron de moda con la ley 819 del 2003, las vigencias futuras, pero ya existían desde antes. Si ustedes miran la ley 38 de 1989, ya existían las vigencias futuras. Lo que pasa es que las entidades territoriales especialmente, pues me imagino que la nación también, hacían o ejecutaban el presupuesto sobre todo con reservas, ¿se acuerdan?
Entonces todo era vía reserva, entonces hacían un contrato a 2 o 3 años y pues digamos al final de la vigencia lo que hacían era constituir la reserva presupuestal. Entonces eso se volvió un lío, ¿por qué? Porque terminaban manejando lo que se llaman el rezago presupuestal o un presupuesto de reservas casi tan voluminoso como el de la vigencia, ¿sí? Entonces, y como pues ahí se perdía como el manejo o el control sobre ese gasto, terminaban ejecutando ahí 2 presupuestos. Lo que se pretende ahora es no, usted va a ejecutar un proyecto a 2, 3 años, listo, ejecútelo, pero pida la autorización para comprometer vigencias futuras, no lo haga vía reserva presupuestal, ya no lo puede hacer vía reserva presupuestal. Artículo 8, reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales deberá sujetarse a los correspondientes marcos fiscales de mediano plazo, de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente. Sí. En los eventos, acaba el puedan, en los eventos en que se encuentra en trámite, bueno, hay una licitación o lo que sea, concurso público. Entonces, ¿qué es lo que dice ese reglamento, digamos, a la programación presupuestal y por qué yo empecé con los principios, con la planeación y todos los temas de planeación y el marco fiscal de mediano plazo? Porque lo que me dice ese artículo básicamente es planee su presupuesto, utilice todas las herramientas de planeación que ya mencionamos, el marco fiscal de mediano plazo, que contiene el plan de desarrollo, que contiene todos unos instrumentos y usted planee de tal manera que en el año usted ejecute lo que programó en ese año. Que si usted tiene un proyecto de inversión, no se vaya en el último, si usted quiere ejecutar un proyecto de inversión y en eso erran tanto la nación como las entidades territoriales, porque no vamos a decir que son solo ustedes que todo lo dejan para última hora, eso no es así, ¿sí? Pero programe de tal manera, ¿sí?, que si usted tiene ese megaproyecto de inversión, no lo haga en el último año, no lo haga 6 meses antes de terminar el periodo de gobierno, no, prográmelo ya y empiece a planear su programación presupuestal de esa manera. La ley está, y la ley lo que dice es que en el último año de periodo de gobierno no se pueden autorizar esas futuras. Hay algunos, digamos, aspectos y es, por ejemplo, usted no puede aprobar vigencias futuras ordinarias, ¿sí? Entonces, si usted tiene en el último año del periodo de gobierno, entonces si usted tiene gastos, que va a hacer con cargo a vigencias futuras ordinarias, prográmelas desde el año anterior al último año del periodo de gobierno, porque en el último año no lo va a hacer. Si ya es una excepción, doctor, si ya es una excepcionalidad, pues constituya la reserva presupuestal, ¿sí? Porque hay aspectos, por ejemplo, que dicen, no, pues es que yo no puedo dejar sin vigilancia, en ese mes se preocupan mucho por vigilar el edificio, entonces no, es que no se puede, listo, entonces ese tipo de gastos, digamos que las reservas presupuestales no están, por eso les decía, no están prohibidas, se podrían hacer. Y en cuanto a la consulta también de los dos, sobre los ingresos, la vigencia futura no es una institución de ingreso, es de gasto, ¿sí? Es básicamente un procedimiento presupuestal que me dice que si yo voy a ejecutar un gasto que conlleva varias vigencias, lo debo hacer a través de autorización para comprometer vigencias futuras. En ninguna parte me menciona el ingreso, ¿sí? No me dice, si usted tiene toda la plata, entonces no, porque la vigencia, de hecho, ahora más adelante vamos a ver en detalle, un poquito más en detalle las vigencias futuras, pero para que lo entendamos, es siempre que ustedes vayan a constituir una vigencia futura o quieran saber si se debe constituir una vigencia futura, lo que deben preguntarse es cuánto tiempo me va a tomar la ejecución de ese gasto, ¿sí? No en cuánto tiempo voy a conseguir el ingreso o en qué años voy a tener el ingreso, no. Lo que tienen que pensar siempre para constituir una vigencia futura es cuánto tiempo me va a tomar ejecutar ese gasto o recibir ese bien o servicio de satisfacción o lo que sea, ¿sí? Si recibir ese bien o servicio de satisfacción, ese proyecto de inversión, lo que sea, me toma más de la vigencia fiscal, eso es vigencia futura, así tenga toda la plata este año, ¿sí? Así tenga toda la plata, porque no es un tema de ingreso, es un tema de gasto, ¿sí? Entonces, usted tiene toda la plata, la felicito, doctora, que tenga todos los ingresos, entonces si el gasto le toma hasta el 2 de enero,
necesita autorización para comprometer vigencias futuras. Ahí seguramente lo que tendrá que hacer es un balance y después incorporar el ingreso en el presupuesto de la siguiente vigencia, etcétera, lo que sea, pero es indiferente el momento en que usted tenga el ingreso. Lo que marca o lo que determina la necesidad de constituir vigencia futura es el tiempo en que va a tomar a ejecutar el gasto. De hecho, yo puedo hacer una vigencia, un gasto con cargo o comprometiendo el presupuesto de vigencias futuras, puedo hacer un gasto y no tener la plata hoy. Nada. ¿Sí? Es decir, voy a empezar el proceso de contratación, la licitación, que es como tan demorado eso, ¿sí? Y lo voy a empezar a ejecutar y a pagar el otro año, con plata del otro año, que tengo programada. Mira, acá está mi marco fiscal de mediano plazo, mi plan financiero, y me dice que el otro año yo voy a recibir esos recursos, ¿sí? Pero yo voy a iniciar el proceso ya, autorización para comprometer vigencias futuras, y la plata la voy a tener el otro año. ¿Sí? Entonces, el ingreso no es relevante, ¿no? Es importante, pero no es relevante para solicitar o para tramitar la autorización para comprometer vigencias futuras, eso para que lo tengan presente. Entonces, más adelante vamos a ver un poco más en detalle reservas y vigencias futuras, ¿sí? Como requisitos y todo eso. Pero allí están las normas, digamos, lo que tengamos presente es que no están prohibidas las reservas presupuestales. Hay casos en que se pueden constituir, se deben constituir y son válidas. Las vigencias futuras existen y existen para hacer un control a la programación y ejecución del presupuesto, ¿sí? Y para que yo pueda hacer una ejecución mucho más dinámica del mismo. Tenemos el principio de unidad de caja, que no aplica mucho en las entidades territoriales por las rentas de destinación específica. El principio de unidad de caja tiene que ver más con un manejo de tesorería, ¿no? Que del mismo presupuesto, y es que con todos los ingresos que tenga, digamos, la tesorería, se pueden ejecutar todos los gastos, ¿sí? Eso es un manejo tesoral que exige mucha planeación y mucha responsabilidad. Sin embargo, hay normas, por ejemplo, la ley 715, que dice que con los recursos del Sistema General de Participaciones no se puede hacer unidad de caja. Los recursos del Sistema General de Participaciones van por cajoncitos, como digo yo, entonces cada recurso tiene una destinación y no se puede utilizar para nada más, ni siquiera entre sectores. Yo no puedo utilizar plata de salud para pagar algo de educación, nada. Es muy estricto el manejo de los recursos del sistema y no hacen unidad de caja. Con otros recursos, básicamente con ingresos corrientes de libre se podía hacer unidad, o inclusive con otros recursos, porque es un manejo tesoral, no es un manejo como presupuestal como tal. Pero eso exige también de parte de los tesoreros una correcta planeación y administración, porque yo puedo decir, no, pues por el principio de unidad de caja yo puedo pagar con este ingreso tal gasto, la nómina, por ejemplo, mientras me llega la plata, ¿sí? Pues planeación de tesorería. Y donde no le llegue la plata, donde haya hecho malas proyecciones, le estaría dando una indebida destinación a una renta. Y, exacto, le estaría alterando la destinación específica a una renta, y eso pues obviamente va a implicar problemas fiscales para la administración. Tenemos el de programación integral. Un proyecto debe contener todos los gastos inherentes al proyecto, ¿sí? Es decir, los de inversión, los de funcionamiento, etcétera, todo, digamos, no puedo yo hacer un proyecto de inversión sin tener en cuenta todos los costos que me implica eso. Entonces, a eso se refiere el de programación integral. El de especialización, dice que los gastos deben ejecutarse conforme al fin para el cual fueron programados, ¿sí? Estrictamente. Y en la sección presupuestal competente y correspondiente para ejecutarlos. Ya lo ha mencionado por allá la Constitución Política, trae el principio de inembargabilidad, que dice que las rentas contenidas en el presupuesto son inembargables. Señora, ¿no es cierto? Pero ya sabemos los que hemos trabajado en estas áreas que eso no es así, ¿sí? O sea, eso tiene jurisprudencia, toda la que quieran, doctrina, toda la que quieran, reglamentaciones, todas las que quieran, pero todas concluyen en que son embargables, ¿cierto? En que sí se pueden embargar los recursos de la administración. Entonces, por ejemplo, había muchas sentencias de... ¿Señora? Menos el sistema general, pero lo han embargado. Sí se ha embargado. Lo que pasa es que digamos que eso ha tenido, lo que le digo, mucha jurisprudencia, mucha doctrina, etcétera.
Ha habido casos, doctora, y serios de entidades territoriales que les han embargado, por ejemplo, la participación de salud para pago de salarios y prestaciones sociales. Y eso ha generado unas dificultades terribles en las entidades territoriales, porque es tomar un ingreso de inversión para financiar un gasto de funcionamiento y después es un ingreso que no es recuperable, o sea, eso genera unas dificultades tremendas. Pero bueno, digamos que el principio de inembargabilidad tiene mucha jurisprudencia, mucha doctrina, y dicen, por ejemplo, toda esa jurisprudencia y toda esa doctrina que, por ejemplo, el pago de obligaciones laborales son superiores al principio de inembargabilidad, ¿sí? Que en el caso de que no se paguen, por ejemplo, las prestaciones y salarios, pues obviamente podrían, o sea, el derecho a salud, todos los derechos, ¿sí? Esos derechos como que hacen que el principio, que se llegue al embargo de las rentas cuando se está violando o faltando a uno de estos derechos fundamentales, es que llaman, ¿no? Entonces, eso, en ese caso serían embargables las rentas. Digamos, el código de procedimiento administrativo establece como todo un proceso para llegar al embargo. Entonces, como que da oportunidad, ¿no? Entonces dice, una vez llegue el proceso, entonces son 18 meses y después de esos 18 meses debe haber un acuerdo de pago y si incumple el acuerdo de pago, entonces ahí sí lo embargamos. O sea, como que se da la posibilidad de que no. De hecho, ya creo que en uno de esos artículos se establece que es del Código del Proceso, que establece que las entidades financieras que reciban órdenes de embargo deben abstenerse de embargar los recursos, que primero debe haber un proceso de negociación, porque antes yo me acuerdo que lo que hacían los juzgados era directamente al banco para que congelara los recursos y los embargara. Digamos que ya eso está regulado y es algo que debe ser como lo último que pase, es el proceso de embargo como tal, pero se pueden embargar. Y hay dos principios, el de coherencia macroeconómica y el de sostenibilidad y estabilidad fiscal, que son, digamos, el de sostenibilidad antes se llamaba homeostasis presupuestal, ahora es sostenibilidad. Pero básicamente lo que dicen esos principios es que el presupuesto debe ser consistente con las metas macroeconómicas del gobierno, ¿sí? Del gobierno nacional, básicamente. Bueno, y con respecto a las entidades territoriales, esas normas orgánicas y todos esos principios y disposiciones que hemos visto, digamos, en el transcurso del rato que llevamos charlando, aplican obviamente a las entidades territoriales, ¿no? La Ley Orgánica de Presupuesto, el artículo 104 y 109 del Decreto 111 de 1996, establecía que a más tardar el 31 de diciembre del 96 todas las entidades territoriales debían ajustar sus normas sobre el ciclo presupuestal a las normas de la Ley Orgánica de Presupuesto. Dice que en ese proceso, al expedir sus normas orgánicas, deben seguir todas las disposiciones de la Ley Orgánica, o sea, todas las que acabamos de ver, ¿sí? Adaptándolas a su organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica de Presupuesto en lo que fuere pertinente. Desde el 96 debemos tener norma orgánica y la norma orgánica debe estar adaptada a la entidad, respetando todas las disposiciones y principios de la Ley Orgánica. Es decir, si la Ley Orgánica de Presupuesto me dice que el principio de anualidad es del 1 al 31 de diciembre, esa fue otra pregunta que me hicieron, al 31 de diciembre, un municipio me decía que para ellos la anualidad era hasta el 30 de marzo, que ellos lo han establecido así en su estatuto, porque era que diciembre era muy complicado, ¿sí? Que sobre todo esa última semana era muy difícil, ¿sí? Que las novenas, las velitas, que eso era un estrés, que era terrible tener a la gente ahí trabajando en esos 15 días que entonces ellos habían decidido y así lo habían establecido en su estatuto, ¿sí? Que el principio, que la anualidad para ellos era del 1 de marzo del año tal al 1 de marzo del año, al 30 de marzo del año siguiente, que esa era su anualidad, punto. Pero la Ley Orgánica me dice, y la Constitución me dice que las normas de los municipios, de las entidades territoriales, deben acogerse a los principios presupuestales, o sea, eso sí los menciona más que el resto de las normas, dice a los principios presupuestales. Entonces dice, me decía, doctora, pero es que dice que las adapte a mis condiciones, y yo considero que no, en el municipio es muy difícil el fin de año. Entonces decía, no, pues es que adaptarlas a las condiciones, organización y normas constitucionales no se refiere a eso se refiere, por ejemplo, las entidades territoriales sesionan en periodo diferente al Congreso de la República.
Por lo mismo presentan su presupuesto en periodos diferentes, de acuerdo con la categoría, también sesionan en periodos distintos entidades entre sí mismas, o sea, las de sexta sesionan en un periodo, las de primera, segunda y tercera sesionan en otros meses, ¿sí? A eso se refiere, a la categoría de la entidad, a la organización administrativa de la entidad. La entidad territorial no tiene fiscalía ni todas esas instancias ejecutivas que tiene que tiene la nación, por ejemplo. Entonces, cuando se dice adapte sus normas, es justamente eso. Por ejemplo, si ustedes ven el Estatuto Orgánico de Presupuesto, dice en qué fecha se presenta el presupuesto, en qué fecha se discute, casi que dice en qué fecha y a qué hora se aprueba, ¿sí? Esas son, digamos, las normas que ustedes deben adaptar a sus condiciones particulares, porque si nos vamos a la entidad territorial, sesionan distinto y ahí sí no nos dice nada más, no nos dicen nos dicen en qué momento lo presente, pero y en qué momento lo apruebe, pero digamos en ese interregno de la discusión que está tan regulado para el nivel nacional, para el nivel territorial no, lo que conocemos como el calendario presupuestal de aprobación, eso sí ya, digamos, yo siempre sugiero que lo tengan, pero es de autonomía de la entidad territorial. Entonces, eso es adaptar las normas a sus condiciones particulares, tener en cuenta esos temas específicos de la entidad. Por ejemplo, en territorios indígenas la inversión es un poco distinta al resto de las entidades territoriales, el recaudo de las rentas es distinto, ¿sí? La composición del presupuesto es distinta, son los mismos hitos generales, pero pues dependiendo de si es departamento o municipio o nación, las rentas serán diferentes, la destinación misma de los recursos. Mientras la nación, por ejemplo, hay un artículo constitucional que dice no habrá rentas nacionales de destinación específica, mientras en las entidades territoriales casi todas las rentas son de destinación específica, ¿eh? Entonces, a eso se refiere.